Londres, verano de 1980. Un día soleado. Detrás de un alto muro de ladrillo eduardiano coronado con púas, aparece Garden Lodge, una mansión georgiana de 2 pisos, elegante, discreta, oculta del mundo por muros de 2.4 metros. Magnolias rosadas florecen en el jardín. Un estanque con carpas refleja el cielo. Hermoso, sí, pero eso es solo la fachada. Detrás de estas paredes hay fiestas desenfrenadas, noches de excesos que duraban hasta el amanecer. Un estudio de grabación donde se crearon obras maestras que movieron generaciones enteras, y un secreto que el mundo entero intentaría descifrar durante décadas. Un misterio que incluso después de su muerte, seguiría resonando en cada rincón de esta propiedad. ¿Quién pagó realmente por este santuario? ¿Por qué un hombre que llenó estadios de 80,000 personas eligió esconderse detrás de estos muros? ¿Puede una casa convertirse en prisión cuando te estás muriendo? ¿Y por qué, después de 33 años de silencio absoluto, todo lo que había dentro fue subastado al mejor postor? Esta es la historia de Garden Lodge, la última morada de Freddie Mercury, y todo lo que costó existir. Si te gustan historias que revelan lo que hay detrás de la fama, suscríbete. Porque esta no es solo la historia de una casa. Es la historia de un hombre que intentó comprar paz y descubrió que hasta el silencio tiene precio. Logan Place, 1980. Una calle residencial tranquila en Kensington, uno de los barrios más exclusivos de Londres. A pocos pasos de Cromwell Road, pero un mundo aparte del bullicio de la ciudad. Aquí no llega el ruido de Londres, solo el canto de pájaros, el susurro de árboles centenarios, el silencio que solo el dinero puede comprar. Garden Lodge. Construida en 1909, esta propiedad cuenta con 8 dormitorios distribuidos en 2 plantas principales. Un acre completo de jardín japonés meticulosamente diseñado. Una sala de dibujo de doble altura que parece sacada de un palacio victoriano. Un estudio de grabación privado con tecnología de punta. Un bar personalizado que rivalizaría con los mejores de Mayfair. Un vestidor octogonal completamente cubierto de espejos. Su valor actual supera los 30 millones de libras esterlinas. Pero los números no cuentan lo más importante, lo que cuesta existir. Lo que cuesta mantener un sueño vivo cuando el mundo entero quiere entrar. Lo que cuesta esconderse cuando eres una de las personas más famosas del planeta. Porque esta casa no fue solo una compra inmobiliaria. Fue un refugio contra el caos, una jaula dorada, un templo dedicado a la belleza, un testamento escrito en piedra y cristal, y al final, una despedida silenciosa que resonaría durante décadas. Entremos. Cruzas la famosa puerta verde en el muro del jardín. Esa misma puerta que miles de fans cubrieron con mensajes de amor durante más de 3 décadas. La que se convirtió en un santuario improvisado después de su muerte. La que eventualmente se vendió por 412.750 libras esterlinas en una subasta que partió corazones alrededor del mundo. El jardín te recibe primero. Diseñado por Freddie mismo, con ayuda de paisajistas especializados. Inspiración puramente japonesa. Magnolias gigantes que florecen en primavera con un rosa intenso. Topiarios esculpidos con precisión matemática. Un estanque con carpas koi importadas de Japón que nadan entre nenúfares. Pérgolas de madera oscura cubiertas de glicinas. Caminos de grava que crujen bajo tus pies. No parece Londres, parece Kioto transportado a través del tiempo y el espacio. La entrada principal te lleva a un vestíbulo con paredes amarillo limón, el color favorito de Freddie. Como el sol de Zanzíbar, decía él, recordando su infancia en la isla africana antes de que todo cambiara. La sala de dibujo se abre ante ti con techos de doble altura, ventanas enormes que miran directamente al jardín, inundando el espacio de luz natural. Un piano Yamaha Baby Grand descansa junto a la ventana. Aquí, en este rincón específico, Freddie compuso canciones que moverían el mundo. Canciones que se convertirían en himnos generacionales. Los muebles son una mezcla imposible que solo funciona en manos de un visionario.
Piezas victorianas inglesas conviven con arte japonés del periodo Meiji. Sedas chinas cuelgan junto a lacas birmanas. Porcelanas antiguas de la dinastía Qing descansan en vitrinas iluminadas. Cada objeto tiene una historia. Cada pieza fue seleccionada personalmente en subastas alrededor del mundo. El comedor es una explosión de color. Diseños geométricos pintados a mano por el propio Freddy cubren las paredes. Rosa vibrante, verde esmeralda y dorado brillante se entrelazan en patrones que parecen arte deco, pero son completamente únicos. Una mesa de caoba, capaz de recibir a 20 personas, domina el espacio. Cristales tallados cuelgan del techo. Plata antigua brilla en las vitrinas. Aquí se sirvieron cenas íntimas con amigos cercanos y banquetes extravagantes que duraban hasta que el sol volvía a salir. La biblioteca y el bar ocupan una sala diseñada específicamente para la contemplación. Un bar personalizado diseñado por Robin Moore Ide, su diseñador de interiores de confianza. Elegante, minimalista, con vista directa al jardín para que cada tragón fuera acompañado por belleza natural. Una biblioteca llena de libros de arte, principalmente sobre pintura japonesa y arquitectura europea. Estampas originales de Hiroshige y Hokusai cuelgan en las paredes. Este era su espacio de paz antes de que la enfermedad lo convirtiera en su único mundo. El vestidor octogonal en el segundo piso es puro teatro. Espejos del piso al techo en cada una de las 8 paredes. Art Deco en su expresión más pura y decadente. Aquí Freddy se transformaba cada día. Del hombre tímido y reservado que prefería quedarse en casa, al dios del escenario que comandaba multitudes con un solo gesto. La dualidad vivía en este cuarto. El Farrokh que nació en Zanzíbar y el Freddy que conquistó el mundo. Pero ahora, la otra cara. La infraestructura que nadie ve pero que hace posible el sueño. Calderas industriales en el sótano trabajando constantemente. Sistemas de calefacción central que alimentan radiadores en cada habitación. Electricidad para sostener un estudio de grabación profesional con equipos que consumen energía como una pequeña fábrica. Plomería compleja para alimentar 8 baños con agua caliente las 24 horas. Seguridad con cámaras y alarmas instaladas en cada rincón, cada entrada, cada ventana vulnerable. Personal de limpieza que trabaja todos los días para mantener el polvo alejado de las antigüedades. Jardineros profesionales que podan, riegan, plantan, replantan y luchan contra las plagas que amenazan las plantas. Un cocinero personal preparando comidas gourmet. Un asistente personal coordinando cada detalle de la vida diaria. Esto no es una casa. Es un organismo vivo que respira, come y necesita cuidados constantes. Y como todo organismo, necesita alimentarse constantemente con dinero, atención y sacrificio. Farrokh Bulsara. El mundo lo conocería como Freddie Mercury, pero ese nombre llegó después de años de transformación y reinvención. Nacido en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. Su familia era parsi, descendientes de persas zoroastristas que habían huido de la persecución religiosa siglos atrás. Su padre trabajaba como cajero para el gobierno británico en la colonia. Una posición respetable pero modesta. A los 8 años fue enviado a un internado en India, lejos de su familia, St. Peter's School, cerca de Bombay. Allí aprendió piano. Allí formó su primera banda. Allí también aprendió lo que significaba estar solo, rodeado de extraños, sin el calor de una familia. Esa soledad temprana nunca lo abandonaría completamente. En 1964, la revolución de Zanzíbar obligó a su familia a huir. Miles de árabes y asiáticos fueron masacrados en las calles. Su familia escapó con lo mínimo y llegó a Inglaterra como refugiados. Se instalaron en una casa pequeña en Feltham, un suburbio de clase trabajadora en las afueras de Londres. Compartían baños, las paredes eran delgadas, la privacidad era un lujo que no existía. El hombre detrás de la máscara era una contradicción constante. Extrovertido en el escenario, capaz de comandar 80.000 personas con un solo movimiento de mano, pero tímido en privado,
prefiriendo quedarse en casa con amigos cercanos que salir a eventos públicos. Obsesivo con la belleza, pasaba horas en subastas buscando la pieza perfecta. Coleccionista compulsivo, incapaz de resistirse a una antigüedad japonesa o una porcelana china. Romántico empedernido que creía en el amor eterno, pero que nunca pudo mantenerlo sin complicaciones. Quiero vivir rodeado de cosas espléndidas, decía constantemente. No era vanidad simple, era una necesidad psicológica profunda. Después de años de pobreza relativa, de compartir espacios, de no tener nada verdaderamente suyo, la belleza se convirtió en su forma de reclamar control sobre su vida. La motivación real detrás de Garden Lodge no era solo lujo ostentoso, era control absoluto. Después de años viviendo en apartamentos pequeños, compartiendo baños con desconocidos, viviendo al límite económico mientras Quinn luchaba por despegar, Freddie quería un lugar que fuera completamente, absolutamente, irrevocablemente suyo. Un lugar donde nadie pudiera entrar sin su permiso. Un lugar donde las reglas fueran solo las suyas. Era un refugio contra el caos de la fama, contra la prensa británica que lo acosaba constantemente, contra las especulaciones interminables sobre su sexualidad en una época donde ser gay podía destruir una carrera, contra los gritos de los fans que lo amaban pero que también lo agotaban emocionalmente. Necesitaba un lugar donde Freddie pudiera desaparecer y Farrokh pudiera existir en paz. ¿Por qué específicamente aquí? Kensington era elegante, aristocrático, el tipo de vecindario donde la realeza tenía propiedades. Pero Garden Lodge era completamente invisible desde la calle, escondida detrás de ese muro impenetrable de 2.4 metros. Era el equilibrio perfecto, estar en el centro de todo lo importante en Londres, sin que nadie pudiera verte. La ilusión de ser invisible mientras vivías en pleno centro de atención. Verano de 1980. Freddie y Mary Austin van a ver la casa por primera vez. Era propiedad de la familia Howard, una dinastía bancaria que había poseído la propiedad durante décadas. Mary recuerda ese día con claridad cristalina. Había niños jugando en el jardín. Era tan tranquilo, tan pacífico, tan diferente de todo lo que habíamos conocido. Freddie entra. Camina lentamente por las habitaciones vacías. Sus pasos resuenan en los pisos de madera. Sale al jardín. Se para en el centro. Mira hacia arriba, hacia las ventanas del segundo piso. Cierra los ojos. Respira profundo. Se voltea hacia Mary y dice con esa seguridad que solo él tenía: diles que la saquen del mercado inmediatamente. Pagaré el precio completo ahora mismo, sin negociación. 500,000 libras esterlinas. En efectivo, sin hipoteca, sin condiciones, el equivalente a 2.7 millones de libras en dinero actual. Era una fortuna, pero Freddie acababa de recibir regalías masivas de los álbumes recientes de Queen. The Game estaba vendiendo millones. Another One Bites the Dust dominaba las radios globales. Por primera vez en su vida tenía dinero real, y lo gastó todo en un sueño. Lo que construyó fue hermoso, innegablemente hermoso, y también fue una decisión que lo perseguiría hasta su último aliento. La casa existía desde 1909, pero Freddie la reinventó completamente desde los cimientos. No quería simplemente vivir en una mansión eduardiana. Quería crear su propio universo, su refugio perfecto donde cada detalle reflejara su visión única del mundo. Robin Moore, E.D., fue su colaborador más cercano en esta transformación. Diseñador de interiores con un ojo excepcional para mezclar estilos imposibles. Trabajó con Freddie durante casi una década completa, desde 1980 hasta poco antes de su muerte. Entendió su visión como nadie más. Mezclar el lujo occidental decadente con la serenidad minimalista japonesa. Crear espacios que fueran simultáneamente opulentos y tranquilos. Cada mueble fue diseñado a medida. El bar no era un bar cualquiera comprado en una tienda. Fue construido específicamente para ese espacio, con materiales seleccionados personalmente.
Las estanterías de la biblioteca fueron talladas a mano para ajustarse perfectamente a las paredes irregulares de la casa centenaria. Cada detalle fue pensado, repensado y ejecutado con precisión obsesiva. El jardín fue un proyecto masivo que tomó años completar. Paisajistas especializados en diseño japonés fueron contratados específicamente. No bastaba con plantar flores bonitas. Traer magnolias maduras de 20 años requería permisos especiales, transporte especializado, grúas para colocarlas sin dañar las raíces. Construir el estanque implicó excavación profunda, impermeabilización profesional, sistemas de filtración para mantener el agua cristalina. Crear los topiarios requería años de poda constante para lograr esas formas perfectas. Diseñar e instalar la pérgola implicaba ingeniería para asegurar que soportara el peso de las plantas trepadoras sin colapsar. No era simplemente decoración, era ingeniería botánica combinada con arte viviente. Artesanos y restauradores trabajaban constantemente. Freddy coleccionaba antigüedades compulsivamente. Muebles franceses del siglo XVIII que llegaban dañados de subastas europeas. Porcelanas chinas de la dinastía Qing que necesitaban reparación delicada. Arte japonés del periodo Meiji, que requería limpieza especializada y enmarcado con materiales libres de ácido para prevenir deterioro. Cada pieza necesitaba restauración profesional, conservación preventiva, instalación experta que considerara humedad, luz solar, temperatura. No podía simplemente colgar un grabado de Hiroshige en la pared. Necesitabas un experto que entendiera cómo preservar papel de 150 años. Las obras de arte llegaban de subastas en todo el mundo. Sotheby's y Christie's enviaban catálogos especiales a Garden Lodge. Galerías en París, Tokio y Nueva York lo contactaban cuando algo excepcional llegaba a sus manos. Freddy compraba sin ver en persona, confiando en fotografías y descripciones detalladas. Los envíos llegaban embalados profesionalmente, asegurados por fortunas, con documentación aduanal compleja. El estudio de grabación fue una instalación completamente profesional. No era un hobby room con equipos básicos. Insonorización total de paredes, techo y piso para que ningún sonido saliera o entrara. Equipos de última generación equivalentes a lo que Abbey Road Studios tenía. Consolas de mezcla que costaban tanto como autos de lujo. Micrófonos vintage que Freddy coleccionaba específicamente por su sonido único. Innovaciones técnicas que eran avanzadas para 1980. Sistema de seguridad con cámaras de circuito cerrado. Algo que pocos hogares privados tenían en esa época. Alarmas conectadas directamente a una estación de policía. Muros equipados con sensores de movimiento. Calefacción central en todas las habitaciones. Algo común ahora, pero relativamente lujoso entonces. Iluminación diseñada específicamente para cada espacio. Luces suaves en la biblioteca, brillantes en el comedor, dramáticas en el vestidor. Cada innovación añadía comodidad inmediata, pero también creaba una factura permanente. Más sistemas significaban más mantenimiento. Más tecnología significaba más técnicos especializados. Más antigüedades significaban más conservadores profesionales. El costo inicial de 500,000 libras fue solo el comienzo. Los costos reales vendrían después, mes tras mes, año tras año, hasta que la casa se convirtiera en algo vivo que necesitaba ser alimentado constantemente. Sí, Queen era una de las bandas más grandes del mundo en los años 80. Sí, Freddy ganaba millones de libras en regalías y tours. Pero Garden Lodge no era simplemente una casa donde vivir. Era una operación compleja que requería recursos masivos solo para mantenerse funcionando. Personal permanente trabajando en la propiedad constantemente. Mary Austin vivía en un apartamento cercano que Freddy había comprado para ella, pero supervisaba toda la operación de Garden Lodge diariamente. Era la gerente no oficial de la propiedad, la única persona en quien Freddy confiaba completamente para tomar decisiones. Jim Houghton, su pareja durante los últimos años, oficialmente aparecía en las planillas como jardinero, ganando 600 libras al mes. Una ficción necesaria para proteger la privacidad y evitar especulaciones de la prensa.
pero su rol real era ser el compañero de Freddy, compartir su vida dentro de esos muros. Peter Freestone, conocido como Phoebe, era su asistente personal. Manejaba la agenda, coordinaba con proveedores, supervisaba entregas, gestionaba correspondencia, organizaba la vida diaria. Era los ojos, oídos y manos de Freddy en todos los aspectos prácticos. Joe Fanelli era el chef personal. No preparaba comida simple, creaba experiencias culinarias. Freddy era exigente con la comida. Le gustaba probar nuevos sabores, experimentar con cocinas de diferentes culturas. Joe trabajaba con presupuestos ilimitados, comprando ingredientes exóticos importados. Personal de limpieza trabajaba todos los días. Una casa de 8 dormitorios con antigüedades valiosas no se limpia con un paño y aspiradora. Cada objeto requería cuidado específico. Las porcelanas se limpiaban con técnicas especiales. Los muebles antiguos necesitaban productos específicos que no dañaran las superficies originales. Los pisos de madera requerían mantenimiento constante. Jardineros profesionales mantenían ese acre de jardín japonés en perfección constante. No era simplemente cortar el césped. Las magnolias necesitaban poda específica en momentos exactos del año. Los topiarios requerían cortes precisos mensuales para mantener las formas. El estanque necesitaba limpieza regular, alimentación controlada de las carpas, monitoreo de calidad del agua. Las plantas trepadoras en la pérgola debían ser guiadas constantemente. Técnicos de mantenimiento para sistemas eléctricos, plomería, calefacción. Una casa de 1909 tiene tuberías que fallan, cables eléctricos que se desgastan, calderas que necesitan servicio regular. No puedes simplemente llamar a cualquier plomero. Necesitas especialistas que entiendan sistemas antiguos. Los costos operativos eran astronómicos. Calentar una mansión de 8 dormitorios durante el invierno londinense consumía cantidades masivas de gas. Alimentar un estudio de grabación profesional con todos sus equipos encendidos consumía electricidad equivalente a varias casas normales. La iluminación constante de jardines, especialmente las luces que resaltaban los árboles y el estanque por las noches, sumaba facturas eléctricas enormes. El mantenimiento era una batalla constante contra el tiempo y los elementos. Techos que gotean después de tormentas fuertes, humedad que se filtra en muros antiguos, creando manchas y daño estructural, tuberías eduardianas que finalmente fallan después de 70 años de uso, restauración constante de antigüedades que se deterioran naturalmente con el tiempo, poda, riego intensivo en verano, control de plagas que amenazan plantas valiosas. La seguridad era otro costo significativo. Cámaras de circuito cerrado que necesitaban mantenimiento y eventualmente reemplazo. Sistemas de alarma que requerían monitoreo profesional 24/7. Muros que necesitaban reparación después de que fans intentaban trepar. Guardias de seguridad privados, contratados para eventos especiales, cuando Freddy recibía invitados famosos. Un palacio no se mantiene solo. Se alimenta constantemente con dinero, atención y sacrificio. Freddy intentó que la casa fuera autosuficiente en términos emocionales, aunque no económicos. Quería que fuera más que simplemente una casa costosa, un refugio creativo donde pudiera componer en paz, un santuario emocional donde pudiera ser él mismo sin máscaras. Un templo dedicado a la belleza que lo rodeara constantemente de inspiración. Funcionó perfectamente durante años. Las fiestas legendarias de Garden Lodge se hicieron famosas. Celebridades llegaban en limusinas. Champán fluía sin límites. Músicos improvisaban en el piano. Conversaciones duraban hasta el amanecer. Freddy era el anfitrión perfecto, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos en su santuario privado. Pero todo funcionó perfectamente, hasta que su cuerpo empezó a traicionarlo. Hasta que los excesos cobraron su precio. Hasta que el mundo exterior encontró la manera de infiltrarse incluso detrás de esos muros impenetrables. 1987. El año que cambió todo. Freddie Mercury es diagnosticado con VIH en una época donde ese diagnóstico era una sentencia de muerte segura y aterradora. No había tratamientos efectivos. Los pacientes morían en meses o pocos años.
El estigma social era brutal, devastador, implacable. No lo hace público. No puede. La carrera de Queen dependía de su imagen. Los sponsors huirían. Los fans reaccionarían con pánico. La prensa lo devoraría vivo. Así que guarda el secreto, confiándolo solo a su círculo más íntimo. Mary, Jim, Phoebe, Joe. Ellos se convierten en sus guardianes, protectores del secreto más importante de su vida. Todo en Garden Lodge cambia de la noche a la mañana. Las fiestas desenfrenadas que hicieron famosa a la propiedad se detienen abruptamente. Los amigos preguntan, pero Freddie tiene excusas preparadas. Está cansado de la escena, quiere enfocarse en su trabajo, necesita paz. Las noches de excesos en Copacabana y otros clubs gays de Londres, donde conocía gente y vivía sin inhibiciones, terminan completamente. Los tours mundiales que habían sido el corazón de Queen se reducen hasta desaparecer. El último tour completo de Queen fue el Magic Tour en 1986. 26 shows en Europa durante el verano, estadios repletos. Freddie en su máximo esplendor, aunque ya sabía que algo no estaba bien en su cuerpo. Después del Magic Tour, silencio. Nada de giras, nada de apariciones públicas, nada de entrevistas. Solo declaraciones escritas y trabajo en el estudio. Los fans especulan. La prensa inventa teorías salvajes. Pero nadie sabe la verdad real. Garden Lodge se convierte en algo completamente diferente. Ya no es el palacio de las fiestas legendarias. Es un hospital privado disfrazado de mansión elegante. Freddie se retira completamente del mundo exterior. Los muros que construyó originalmente para proteger su privacidad ahora lo aprisionan. No puede salir sin arriesgarse a que los paparazzi lo fotografíen, revelando visualmente lo que las palabras aún niegan. Los costos se multiplican exponencialmente. Médicos privados visitan la casa regularmente, especialistas en enfermedades infecciosas que cobran fortunas por discreción absoluta. Tratamientos experimentales que cuestan miles de libras semanales. Medicamentos importados de Estados Unidos y Europa que aún no están aprobados en Reino Unido, pero que ofrecen esperanza, aunque sea mínima. Enfermeras de turno 24/7 durante las etapas finales. No pueden ser enfermeras regulares del Sistema Nacional de Salud. Tienen que ser privadas, discretas, dispuestas a firmar acuerdos de confidencialidad estrictos. Cada una cobra tarifas premium por su silencio garantizado. Seguridad intensificada al máximo. La prensa acecha constantemente. Reporteros se estacionan afuera durante días enteros, esperando capturar una foto reveladora. Paparazzi intentan trepar los muros en plena noche, usando escaleras y equipos profesionales. Freddie literalmente no puede salir al jardín sin arriesgarse a que un teleobjetivo capture su deterioro físico desde edificios cercanos. El peso emocional sobre todos los que viven en Garden Lodge es insoportable. Mary Austin, Jim Hutton, Peter Freestone, Joe Fanelli, todos están ahí, día tras día, viendo cómo el hombre que amaban se consume lentamente frente a sus ojos. No pueden hablar con nadie fuera del círculo. No pueden compartir su dolor. No pueden buscar apoyo emocional sin arriesgar el secreto. Jim Hutton desarrolla sus propios síntomas. También es VIH positivo, aunque su progresión es más lenta. Cuida a Freddie mientras lucha contra su propia enfermedad invisible. Joe Fanelli también está infectado. También está muriendo. Pero sigue cocinando porque es lo único que puede hacer para ayudar. Queen sigue generando ingresos masivos. Las regalías fluyen constantemente. Bohemian Rhapsody sigue siendo una de las canciones más reproducidas globalmente. Los álbumes anteriores venden constantemente. Los derechos de autor generan dinero incluso mientras Freddie está confinado. Pero Freddie ya no puede trabajar al nivel anterior. Las giras terminaron, que es donde Queen realmente ganaba fortunas. Los álbumes nuevos son cada vez más escasos. The Miracle sale en 1989. Innuendo en 1991. Cada uno requiere meses de trabajo en el estudio.
trabajo que Freddie completa entre periodos de debilitamiento extremo. Garden Lodge se vuelve una carga emocional más pesada que económica. El dinero sigue llegando, pero el propósito original de la casa ha desaparecido. Ya no es un refugio donde Freddie puede ser libre. Es una prisión dorada donde está atrapado, esperando lo inevitable. El 23 de noviembre de 1991, después de meses de especulaciones descontroladas y presión mediática insoportable, Freddie hace una declaración pública oficial. Tengo SIDA. Simple, directo, sin drama innecesario. 24 horas después, el 24 de noviembre de 1991, a las 7:00 p.m., muere en Garden Lodge, en su habitación del segundo piso que había sido convertida en una sala de hospital. Con Mary Austin sosteniendo su mano derecha, Jim Hutton a su lado izquierdo, Peter Freestone cerca, los tres últimos custodios de su vida privada, testigos del final. Si no cambiaban algo drásticamente, el lugar moriría con él. La pregunta que flotaba en el aire mientras su cuerpo aún estaba tibio era devastadoramente simple. ¿Qué pasaría ahora con Garden Lodge? Mary Austin. Leal hasta el punto de la autodestrucción. Pragmática cuando nadie más podía serlo. Invisible en un mundo que adoraba los reflectores. La única persona en quien Freddie confió absolutamente durante 20 años de amistad compleja y amor transformado. Se conocieron en 1970, cuando ambos tenían poco más de 20 años y vendían ropa vintage en Kensington Market. Él era un estudiante de arte sin dinero. Ella era una chica trabajadora de familia modesta. Se enamoraron inmediatamente. Vivieron juntos durante años. Freddie le propuso matrimonio. Parecía el camino natural. Pero en 1976, Freddie le confesó que era bisexual. Más tarde admitiría que realmente era gay, pero que Mary era la excepción, la única mujer que había amado realmente. Se separaron como pareja romántica, pero nunca como compañeros de vida. La conexión era más profunda que el sexo, más permanente que el romance. Todos mis amantes me preguntan por qué no pueden reemplazar a Mary, dijo Freddie en una entrevista rara. Pero eso es simplemente imposible. La única amiga que tengo es Mary, y no quiero a nadie más. Para mí, ella fue mi esposa común. Para mí, fue mi matrimonio. Septiembre de 1991, 2 meses antes de morir. Freddie firma su última voluntad y testamento con manos temblorosas. Las decisiones son claras y deliberadas, cada palabra pesada y considerada. Le deja a Mary Austin, Garden Lodge y absolutamente todo su contenido. Cada antigüedad, cada pieza de arte, cada mueble, cada objeto personal. El 50% de todas sus regalías futuras de Queen, que seguirían generando millones de libras anualmente. La decisión final sobre qué hacer con sus cenizas, el secreto más protegido que existiría. A sus padres, Bomi y Jer Bulsara, y a su hermana Kashmira, el otro 50% de las regalías. Suficiente para mantenerlos cómodos el resto de sus vidas. A Jim Hutton, su pareja y amor durante los últimos 6 años, 500,000 libras esterlinas y el derecho de vivir en Garden Lodge durante el tiempo que necesitara para encontrar un nuevo hogar. A Peter Freestone, su asistente leal, 500,000 libras también. A Joe Fanelli, su chef y amigo, 500,000 libras. Generosidad significativa, pero no la fortuna completa que muchos esperaban. Mary podría haber vendido todo inmediatamente después de la muerte de Freddie. El valor de la propiedad, más el contenido, habría generado fácilmente 10 millones de libras en 1991. Podría haberse mudado a cualquier lugar del mundo. Podría haber empezado una vida completamente nueva, libre del peso de la memoria. Pero no lo hizo. Tomó decisiones que sorprendieron a muchos y enfurecieron a otros. Primero, preservar la casa exactamente como Freddie la dejó. No movió muebles de sus posiciones originales durante años. No vendió ni una sola pieza de arte, por muy valiosa que fuera. No cambió la decoración ni pintó las paredes. Garden Lodge se convirtió en un museo privado, congelado en el tiempo exacto del 24 de noviembre de 1991. Segundo, vivir ahí con sus 2 hijos. Se mudó con Richard y Austin, los niños que tuvo con Piers Cameron, su pareja posterior.
Vivían en una habitación del segundo piso, usando solo una fracción de la casa enorme. El resto permanecía intocado, como un santuario perpetuo. Tercero, rechazar casi todas las entrevistas durante casi 30 años de silencio casi absoluto. Cuando los medios la contactaban, simplemente decía, «No tengo nada que decir». Cuando querían hablar sobre Freddie, respondía, «Él ya dijo todo lo que quería decir a través de su música». Protegía su privacidad con la misma ferocidad con que Freddie había protegido la suya. Cuarto, mantener el muro y lo que significaba. Después de la muerte de Freddie, fans de todo el mundo convirtieron el muro exterior de Garden Lodge en un santuario improvisado. Escribían mensajes con marcadores permanentes, dejaban flores que se marchitaban y se acumulaban, pegaban fotos, pintaban corazones y letras de canciones. El muro se convirtió en una explosión de color y emoción. Mary lo permitió durante años, décadas incluso. Entendía que ese muro era el único lugar donde los fans podían sentirse cerca de Freddie, ya que no existía una tumba pública donde pudieran llorar. Eventualmente lo limpió para mantener cierta dignidad, pero respetó el ritual. Cuando ponían nueva pintura, los fans volvían a escribir. Era un ciclo eterno. Quinto, proteger el legado de Freddie de manera activa aunque invisible. Cuando se planeó la película Bohemian Rhapsody, Mary supervisó desde las sombras. Dio su aprobación al proyecto, permitió que los productores usaran la música, autorizó referencias a su relación con Freddie. Pero no participó activamente, no dio entrevistas promocionales, no apareció en alfombras rojas. Su rol fue crucial, pero completamente privado. Los años pasaron. Los 90 se convirtieron en los 2000. Los 2000 se convirtieron en los 2010. Mary envejeció dentro de esos muros. Sus hijos crecieron en esa casa llena de fantasmas y memorias que no eran suyas. Jim Houghton murió en 2010 de cáncer de pulmón, habiendo vivido 19 años más que Freddie gracias a los tratamientos antirretrovirales que llegaron tarde. Joe Fanelli murió en 1992, solo meses después que Freddie. Peter Freestone escribió un libro de memorias en 1998, compartiendo finalmente algunas historias. Mary permaneció en silencio, viviendo en Garden Lodge como una guardiana eterna, pagando el mantenimiento constante, supervisando reparaciones, asegurándose de que las antigüedades se conservaran adecuadamente, manteniendo el jardín impecable como Freddie lo hubiera querido. El amor no paga calderas, pero la lealtad sostiene memorias. 2023. Después de 32 años de guardar silencio absoluto, después de 3 décadas viviendo en un santuario que era mitad casa y mitad mausoleo, Mary Austin hace un anuncio que sacude al mundo de los fans de Queen. Voy a subastar todo. 1,500 objetos que pertenecieron a Freddie Mercury, toda su vida material. Cada objeto que tocó, usó, amó. Todo subastado al mejor postor a través de Sotheby's, una de las casas de subastas más prestigiosas del mundo. Mary, ahora de 72 años, explica su decisión en un comunicado cuidadosamente redactado. Los años han pasado. He vivido con estas cosas durante 32 años. He sido su guardiana, como Freddie me pidió que fuera. Pero ahora es hora de cerrar este capítulo. No quiero dejarle esta carga a mis hijos. Ellos no conocieron a Freddie como yo. Esta no es su historia. No deberían pasar sus vidas cuidando las posesiones de alguien que murió antes de que nacieran. Sotheby's organizó la subasta más grande de memorabilia de una estrella de rock en la historia. No fue una simple venta. Fue un evento global con múltiples componentes elaborados. Una exposición mundial viajó por ciudades clave. Londres primero, luego Nueva York, Los Ángeles, Hong Kong. 140,000 visitantes asistieron solo en Londres, haciendo filas de horas para ver los objetos personales de Freddie expuestos detrás de vitrinas iluminadas profesionalmente. 6 subastas separadas se llevaron a cabo a lo largo de septiembre de 2023. Cada una enfocada en diferentes categorías de objetos: ropa de escenario,
en una, arte y antigüedades en otra, objetos personales íntimos en una tercera. Era una producción masiva coordinada con precisión militar. Las letras manuscritas originales de Bohemian Rhapsody fueron el lote más esperado. Freddie las había escrito en el reverso de un telegrama de British Midland Airways. Su letra apresurada, capturando uno de los momentos más brillantes de genio creativo en la historia del rock. La base era 1.5 millones de libras. Se vendieron por mucho más, aunque el precio final exacto se mantuvo privado por solicitud del comprador. La corona y capa que usó durante el Magic Tour en 1986, su última gira, se vendieron por más de 400,000 libras. Alguien pagó casi $500,000 para poseer los símbolos visuales de su último momento de gloria en los escenarios. El piano Yamaha Baby Grand, donde compuso algunas de las canciones más icónicas del siglo XX, se vendió por entre 2 y 3 millones de libras. El comprador obtuvo no solo un instrumento, sino el objeto físico donde el genio se manifestó tangiblemente. Ropa de escenario. Los jumpsuits ajustados que Freddie usaba en Wembley, las chaquetas militares de cuero, los pantalones blancos ceñidos que se volvieron su marca registrada. Cada pieza vendida por decenas de miles de libras, algunas por cientos de miles, cuando tenían historia particularmente significativa. Arte de maestros que Freddie coleccionaba obsesivamente, obras de Picasso, Chagall, Tissot, antigüedades japonesas auténticas del período Meiji, porcelanas chinas de dinastías imperiales, muebles franceses del siglo XVIII restaurados meticulosamente. Cada pieza subastada individualmente, alcanzando precios que superaban estimaciones iniciales. Fotos privadas nunca antes vistas del público. Imágenes íntimas de Freddie en Garden Lodge, relajado en el jardín, jugando con sus gatos, sentado al piano en ropa casual. Momentos que capturaban al hombre detrás de la leyenda, vendidas por miles de libras cada una. Y la Puerta Verde. La famosa Puerta Verde que había sido la entrada principal al santuario durante más de 40 años. La puerta que miles de fans habían tocado, fotografiado, cubierto con mensajes de amor. La puerta que aparecía en documentales y libros sobre Freddie. Se vendió por 412,750 libras esterlinas, casi $500,000 de libras por una puerta de madera pintada. El total estimado de todas las subastas combinadas superó los 12 millones de libras esterlinas, muy por encima de las proyecciones iniciales de 6-7 millones. Cada objeto alcanzó precios que demostraban cuánto el mundo aún amaba y extrañaba a Freddie Mercury. La reacción del público fue violenta y dividida. Fans furiosos llenaron redes sociales con acusaciones de traición. ¿Cómo se atreve a vender sus cosas? Debería haber creado un museo. Todo debería estar protegido para las futuras generaciones. Peticiones online circularon con miles de firmas. Stop the Freddie Mercury Auction. Protect his legacy. Algunos fans organizaron protestas fuera de Sotheby's durante las exposiciones. Otros fueron más comprensivos y maduros. Mary dedicó 32 años de su vida a cuidar sus cosas. Merece paz. Merece vivir su propia vida finalmente. Freddie le dejó todo a ella. Era su derecho a hacer lo que quisiera. ¿Realmente queremos que pase el resto de su vida siendo una guardiana de museo no remunerada? El debate reveló algo profundo sobre la naturaleza del fandom y la propiedad emocional. Los fans sentían que Freddie les pertenecía de alguna manera, que su legado era propiedad pública. Pero legalmente, moralmente, prácticamente, todo pertenecía a Mary. Y ella había dado 32 años, más de lo que nadie razonablemente podría esperar. ¿Por qué la gente pujó cantidades obscenas por objetos ordinarios? Porque cada objeto era un pedazo tangible de Freddie. Una conexión física con el genio, con el misterio, con la leyenda. Comprar su peine de bigote de plata por 15,000 libras no era razonable en términos prácticos, pero era tocar lo intocable. Era poseer un fragmento de inmortalidad. Las subastas cerraron un capítulo definitivamente. Garden Lodge ya no sería el mismo. Los objetos, que definieron su carácter, estaban ahora dispersos en colecciones privadas alrededor del mundo.
En febrero de 2024, solo meses después de la última subasta, Mary Austin dio el paso final. Listó Garden Lodge a la venta. Precio solicitado: 30 millones de libras esterlinas. La mansión que Freddie Mercury compró por 500,000 libras en 1980 ahora valía 60 veces más, aunque vacía de todo lo que la había hecho especial. Hasta diciembre de 2024, no se ha confirmado públicamente quién compró Garden Lodge. La venta se mantuvo en estricto secreto. Los agentes inmobiliarios que manejaron la transacción firmaron acuerdos de confidencialidad severos. Ningún nombre ha sido revelado. Ninguna celebridad ha reclamado la propiedad públicamente. Es posible que nunca sepamos quién vive ahí ahora. ¿Qué queda dentro de Garden Lodge? Absolutamente nada de Freddie. Mary lo vació completamente antes de vender. Cada mueble subastado, cada cuadro removido, cada antigüedad vendida. Las paredes están desnudas, los pisos vacíos, las habitaciones hacen eco. El nuevo dueño compró una estructura arquitectónica, no un hogar. Compró un espacio físico sin alma, sin historia visible, sin el espíritu que lo había habitado. ¿Qué se conserva de la época de Freddie? La estructura original de 1909 permanece intacta. Los muros que definen las habitaciones son los mismos que Freddie conoció. El jardín diseñado por él sigue ahí, aunque seguramente el nuevo dueño lo modificará según sus propios gustos. Las magnolias que él plantó siguen floreciendo cada primavera, indiferentes a quien las mire. El estudio de grabación todavía existe como espacio, aunque el equipo profesional que Freddie usó fue vendido o removido. Un nuevo dueño podría reinstalar equipos, crear un nuevo estudio. Pero no sería el mismo lugar donde Freddie grabó sus últimas canciones, sabiendo que el tiempo se agotaba. Los muros de 2.4 metros de altura siguen rodeando la propiedad, ofreciendo la misma privacidad que Freddie valoraba tanto. Hay una nueva puerta verde, ya que la original se subastó por casi $500,000 de libras. La nueva puerta es visualmente similar, pero carece de las décadas de historia, las huellas de miles de manos, los mensajes de amor que cubrían cada centímetro. Garden Lodge ya no es la casa de Freddie Mercury en ningún sentido significativo. Es simplemente una propiedad de 30 millones de libras en uno de los vecindarios más exclusivos de Londres, esperando que alguien con fortuna suficiente cree nuevas memorias en su interior. El impacto cultural continúa a pesar del vaciamiento. Miles de fans siguen visitando Logan Place cada año. Se paran afuera del muro, toman fotos. Algunos dejan flores en la calle, aunque ya no pueden dejarlas contra la puerta específica que Freddie tocaba. Es un peregrinaje que persiste incluso cuando el destino ya no contiene lo que buscan. Sin una tumba conocida donde Freddie esté enterrado, Garden Lodge era el único lugar físico donde los fans podían sentirse cerca de él. Mary nunca reveló dónde están sus cenizas. Algunos rumores dicen que las esparció en el lago Ginebra en Suiza, donde Freddie tenía otra propiedad. Otros especulan que están enterradas secretamente en algún lugar de Garden Lodge, en el jardín que amaba. Nadie sabe con certeza. El secreto fue el último regalo de Mary a Freddie. Paz eterna sin turistas. Ahora los fans no tienen ni la casa ni la tumba. Solo memorias colectivas, solo las canciones, solo las imágenes de lo que fue Garden Lodge cuando era un hogar lleno de vida, música y amor complicado. La ironía final es perfecta y cruel. Freddie construyó Garden Lodge específicamente para esconderse del mundo, para tener un refugio donde la fama no pudiera alcanzarlo, para crear un espacio completamente privado donde pudiera ser simplemente Farrokh, el chico de Zanzíbar que amaba las cosas hermosas. Ahora, ese mismo lugar es uno de los sitios más fotografiados en Londres por fans de Queen. El mundo que intentó mantener afuera finalmente invadió, no físicamente porque el muro sigue siendo impenetrable, pero simbólicamente de manera absoluta. Garden Lodge se convirtió en lo opuesto de lo que Freddie quería, un lugar público en el imaginario colectivo. Su santuario privado transformado en símbolo público. Y ahora el mundo pelea por poseerla. No para vivir en ella necesariamente, sino para poseer un pedazo de la leyenda.
para ser el dueño registrado de la casa donde murió Freddie Mercury, para organizar cenas y decir casualmente, sí, esta era la habitación donde él componía, para caminar por el jardín japonés sabiendo que Freddie Mercury diseñó cada detalle. Los sueños grandes no mueren con sus creadores, simplemente cambian de dueño, se transforman, evolucionan en algo que el soñador original nunca imaginó ni quiso. Freddie Mercury soñó Garden Lodge como su refugio personal contra el caos de la fama. Lo logró. Durante 11 años vivió ahí, creó ahí, amó ahí, sufrió ahí, murió ahí. Consiguió exactamente lo que quería. Un espacio completamente suyo donde podía controlar todo. Donde nadie entraba sin invitación. Donde la belleza lo rodeaba constantemente. Pero incluso los refugios más perfectos tienen costos invisibles. Y al final, nadie puede quedarse para siempre en ningún lugar, sin importar cuánto lo ame o cuánto pague por él. Las lecciones de Garden Lodge son universales y dolorosas. Primero, la belleza no basta sin sostenibilidad. Puedes construir el palacio más perfecto del mundo, llenar cada habitación con antigüedades invaluables, crear jardines que parezcan salidos de cuentos de hadas. Pero si no puedes mantenerlo, si los costos superan los recursos, si la carga emocional se vuelve insoportable, eventualmente te consumirá en lugar de nutrirte. Segundo, la privacidad tiene precio, y ese precio aumenta constantemente. Freddie pagó 500,000 libras por escapar del mundo en 1980. Mary pagó 32 años de su vida guardando secretos, viviendo en un museo, siendo la guardiana invisible de memorias que no podía compartir. Ese es un precio que pocos estarían dispuestos o capaces de pagar. Tercero, nada es tuyo para siempre, sin importar qué digan los documentos legales. Freddie no pudo llevarse nada cuando murió, ni las antigüedades japonesas, ni los muebles franceses, ni el piano donde compuso obras maestras, ni siquiera sus cenizas quedaron en un lugar donde la gente pudiera visitarlo. Mary tuvo que soltar todo eventualmente, después de 3 décadas de aferrarse, y el próximo dueño también lo soltará algún día, vendiendo a alguien más, perpetuando el ciclo eterno. Cuarto, los legados se transforman inevitablemente en formas que traicionan las intenciones originales. Freddie quería que Garden Lodge fuera su santuario eterno, su refugio permanente del mundo. Ahora es solo una dirección cara en Kensington, despojada de todo lo que la hacía significativa, habitada por alguien que probablemente nunca conoció a Freddie y que solo ve la propiedad como una inversión o un símbolo de estatus. Entonces, ¿quién pagó realmente por Garden Lodge? La pregunta tiene múltiples respuestas, todas verdaderas simultáneamente. Freddie pagó con 500,000 libras de dinero ganado con sudor, creatividad y sacrificio personal. Pagó con 11 años de su vida, los últimos 4 consumido por enfermedad en esos muros. Pagó con la ilusión de que podría construir algo permanente, algo que duraría más que él, algo que permanecería exactamente como lo dejó. Mary pagó con 32 años de soledad autoimpuesta. Pagó viviendo en un santuario que no era suyo, pero que cuidaba como si lo fuera. Pagó con relaciones personales complicadas porque los hombres que intentaron amarla siempre competían con el fantasma de Freddie. Pagó con el odio de fans que la acusaban de traición cuando finalmente decidió liberarse. Pagó con su juventud, su mediana edad y parte de su vejez. Los fans pagaron con su devoción inquebrantable, convirtiendo un muro ordinario en santuario improvisado. Pagaron volando desde países lejanos solo para pararse afuera durante 5 minutos y sentirse cerca de algo que amaban. Pagaron con lágrimas derramadas en la calle Logan Place, con flores que dejaban y que se marchitaban, con mensajes escritos en paredes que eventualmente se pintarían nuevamente. Y el próximo dueño pagará con 30 millones de libras por una propiedad física. Pero lo que realmente compraron no es una casa, es un fantasma. Es el peso de expectativas imposibles. Es saber que cada visitante que entre mirará las habitaciones tratando de ver a Freddie en lugar de ver lo que realmente está ahí. Es vivir en un lugar que nunca será verdaderamente suyo porque siempre pertenecerá, en el imaginario colectivo,
a alguien que murió hace décadas. Garden Lodge enseña que los sueños materializados en piedra y cristal son hermosos, pero finalmente vacíos, sin las personas que los habitan. Las casas no son hogares sin amor vivo. Las colecciones no tienen significado sin el coleccionista. La belleza preservada es solo decoración sin el espíritu que la apreciaba. Freddie Mercury fue uno de los artistas más grandes del siglo XX. Su voz era única, irrepetible, gloriosa. Su presencia escénica era legendaria. Sus canciones cambiaron la música popular para siempre. Pero al final no pudo conservar ni siquiera su propia casa exactamente como la quería. Esta es solo una historia entre cientos similares. Mansiones que costaron fortunas y se desmoronaron. Legados cuidadosamente construidos que se subastaron pieza por pieza. Secretos que murieron con sus guardians. Sueños que se transformaron en pesadillas. Refugios que se convirtieron en prisiones. Comenta cuál exploramos después. La mansión de Elvis, Graceland, museo preservado o negocio familiar explotando memoria. El castillo de Michael Jackson, Neverland. ¿Sueño de infancia o escenario de escándalos que destruyó su propósito? La finca de Pablo Escobar en Colombia, de narcopalacio opulento a parque temático bizarro, donde turistas toman selfies con hipopótamos. O sugiere uno completamente inesperado que te intrigue, porque detrás de cada mansión famosa hay una verdad incómoda que nadie quiere confrontar, pero que todos necesitan entender. Detrás de cada sueño materializado en arquitectura, hay un costo humano que se paga en tiempo, relaciones, salud mental y eventualmente en la pérdida inevitable. Suscríbete para descubrirla. Para ver detrás de las fachadas hermosas. Para entender que la belleza sin sostenibilidad es simplemente ruina en cámara lenta. Para aprender que incluso los más ricos y famosos no pueden comprar permanencia. Para recordar que todo lo que construimos eventualmente se desmorona o se transforma en algo irreconocible. Garden Lodge sigue ahí en Logan Place. Los muros permanecen. El jardín todavía florece. Pero Freddie Mercury se fue hace más de 33 años. Mary Austin finalmente se liberó después de guardar el secreto más largo de su vida. Y un nuevo dueño anónimo ahora posee el espacio físico sin poder poseer nunca lo que lo hizo significativo. Esa es la verdad oscura de Garden Lodge. Y es la verdad oscura de todos los lugares que intentamos hacer eternos. La eternidad no existe. Solo existimos nosotros, temporalmente, tratando desesperadamente de construir algo que nos sobreviva y fracasando hermosamente en el intento.